En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel. En ti está mi fe, en Jesús me esconde. Hebreos capítulo 7 del 1 al 22 habla sobre Melquisedec, ¿verdad? El orden levítico, el orden por el cual Jesucristo es sumo sacerdote. Hebreos 7 22. del 1 al 22. Quien quiera. Primero, y cuando termine, pues ora también, ¿no? Siempre terminamos con oración. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de las derrotas de los reyes y le bendijo, y a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. A quien ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió para altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no sustituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino que según el poder de una ley, de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Pues nada perfeccionó la ley, y la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es mejor fiador de un mejor pacto. Señor, bendito Jesús, amén, Señor. Jesucristo, sacerdote para siempre, nuestro sumo sacerdote. ¿Verdad? Hemos visto en la confesión cómo terminaba Hebreos 7:22, ¿verdad? Que lo hemos leído. Por tanto, Jesús es hecho fiador del mejor pacto, y Él fue enviado para hacer este trabajo, esta tarea. Las semanas pasadas hemos visto que el hombre nace con una naturaleza caída, ¿verdad? Y por gracia y misericordia en Cristo Jesús somos regenerados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y lanzaba la pregunta: ¿cuál es tu naturaleza? ¿Cuál es tu naturaleza? Cada uno sabe en qué naturaleza estás. Si estás aquí y has creído en el Señor como tu Señor y tu Salvador, a Jesucristo, ¿verdad? Sabe que has nacido de nuevo
y obedeces sus mandamientos, sabes qué naturaleza tienes. El caído no estaría aquí, estaría afuera en el mundo, ¿verdad? Pero aún así, preguntamos también y lanzamos la pregunta, ¿en qué camino vas? Porque depende de la naturaleza, vas por un camino. Si has nacido de nuevo y has llegado a los pies de Cristo y estás juntamente con Cristo crucificado, ¿verdad? Hay un solo camino, que es Cristo Jesús, al Padre. Si no, estás en el camino equivocado que lleva al infierno, ¿verdad? Lo hemos leído también en la confesión de los jóvenes, ¿verdad? De los niños, que solamente hay dos lugares. Estaba el seno de Abraham, o estaba el Hades, o Seúl, como quieran llamarlo, ¿verdad? Y solamente tenemos dos destinos. Y para llegar al Padre, ¿verdad? Le plació al Padre enviar y al Hijo obedecer y venir aquí, encarnarse y ser nuestro sumo sacerdote. Y hoy le vamos a traer solo 3 puntos. 3 puntos. 1, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. 2, un cambio necesario. Y 3, Jesús, sumo sacerdote. El primer punto, Melquisedec, sacerdote de Dios Altísimo. Yo sé que el texto es largo y vamos a tener un poco de paciencia, es muy largo. Y Hebreos 7, del 1 al 3 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y no voy a entrar yo a la pelea si esto era o no, ¿verdad? Un hecho histórico, un relato, si sucedió o no sucedió, si Melquisedec representa, era Jesús, que era el Hijo encarnado, no vamos a entrar en eso. Para mí es un tipo, ¿vale? Para mí Melquisedec es un tipo de Jesús, que apunta a Jesús, ¿verdad? Para que Jesús pueda, cuando viniera, ser de esa orden de la cual era, para mí era un sumo sacerdote que adoraba al Señor, y que Salem es el Jerusalén actual. Salem es la capital, la Jerusalén actual se convirtió, fue luego, ¿verdad?, parte del reino de Israel, que llegó a ser la capital, ¿verdad?, Jerusalén, donde estaba el templo. Así que Melquisedec no es Jesucristo encarnado, porque Jesucristo encarnado tuvo su tiempo, vino en su momento. Tampoco es el Hijo hecho una teofanía, no. Él era un sumo sacerdote que adoraba al Dios Altísimo, ¿verdad? ¿Y por qué dice que no tiene padre, no tiene madre? Porque la Biblia no le plació dar su genealogía, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no nos centráramos en su genealogía, sino en el oficio, en lo que Hebreos está apuntando. ¿Qué está apuntando Hebreos? El oficio de Jesucristo como sumo sacerdote, ¿verdad? Porque el Hijo tampoco tiene genealogía. Él viene del Padre, Él es Dios. Él nació de la Virgen como ser humano, pero realmente en la genealogía terrenal viene de María, viene de José, y vamos a ver la genealogía de ellos, ¿verdad? Pero Él realmente es Dios, ¿verdad? Y su oficio es eterno. ¿En cuál orden? En el Levítico, como vamos a ver, en el Levítico no es en el arónico, sino en un orden superior, que es el Melquisedec, ¿verdad? Por eso Él llega a ser, ¿verdad?, no un orden bajo la ley, como hemos visto, sino un orden que va más allá sobre la ley. Si fuera un orden basado en la ley, como los levíticos, no tuviéramos la gracia de Él, no estaríamos bajo la gracia. Si fuera Jesucristo sumo sacerdote bajo la ley de Moisés, no llegaría a ser fiador de un nuevo pacto, si no estaríamos bajo la ley. Y Jesucristo hubiera estado bajo esa ley, y estaríamos matando animalitos. Estaríamos matando animalitos y haciéndolo por obras. Pero es importante recordar por qué Hebreos está yendo a esa historia que sucedió sobre Melquisedec, porque sucedió, es un hecho histórico. Si la Biblia dice que sucedió, ¿verdad? Abraham se encuentra con él y sucedió. Y vamos a ir a Génesis 14, 17, 24. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, ahí aparece
en la historia Melquisedec, este sacerdote, rey de Salem, era rey, tiene el oficio de rey y también es sacerdote. Pero no es cualquier sacerdote, a pesar que todavía no existía Israel, era sacerdote del Dios Altísimo. Así que el adorar a Dios Altísimo antes de Israel ya se adoraba, ¿verdad? Ya se adoraba. Vemos a Salem, en Salem por Melquisedec adorando al Dios Altísimo. Sacó pan y sacó vino. Y bendito sea el Dios, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Así que encontramos a dos personas que no se conocen adorando al mismo Dios. Y eso es importante. Eso es importante. Abraham viene de lugares lejanos que adoraban a otros dioses. Es sacado para adorar al Dios Altísimo y ahora se encuentra con Melquisedec, que también adora al Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomaron su parte. Ahora bien, el autor de la carta a los hebreos retoma este acontecimiento, ¿verdad? En este tramo de la carta a los hebreos, para exaltar el oficio de rey y sumo sacerdote que tiene Melquisedec, para llevarlo a Cristo. Coge un relato histórico del Antiguo Testamento, un suceso del patriarca. No está agarrando a cualquiera, no está agarrando a Moisés, está agarrando al patriarca, al padre del pueblo de Israel, donde nacerá el pueblo de Israel, para llevarlo a Cristo. Es lo que está haciendo el autor de la carta de los hebreos. Retoma ese acontecimiento tan importante para los judíos. Es muy importante, es muy sagrado para los judíos, tanto Moisés como Abraham, ¿verdad? Y entonces él está retomando este acontecimiento histórico tan importante, a pesar de ser tan corto en el Génesis, 8 versículos. En Génesis, Melquisedec aparece en 8 versículos, nada más. Pero en el Nuevo Testamento ya hemos cogido 22. Qué importante era para ellos, ¿verdad? Pero estos 8 versículos marcaron la pauta y el punto de base para explicar el sacerdocio de Jesucristo, para que los judíos entendieran cuál era ese oficio tan importante de mediador y fiador como sumo sacerdote. No como sacerdote, sino como un sumo sacerdote en torno a la persona de Jesucristo. Veremos rápidamente 8 características importantes que se pueden rescatar de estos versículos, el cual primero es sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec es sacerdote de Dios Altísimo en Salem, o Jerusalén, como les dije. Ahora, Jerusalén o Salem es un reinado poco común en esa zona, lleno de dioses paganos, ¿verdad? Está en esa zona de ahí que adoran a otros dioses, pero hay un pequeño reino que se llama Salem, que adoran al único Dios verdadero, a Jehová. Es importante resaltar lo que nos está demostrando, que a pesar del tiempo transcurrido, Dios ha guardado un pueblo en diferentes lugares, no solamente en Ur, no solamente desde que salió Adán y Eva, sino que Dios ha repartido a través de todo el territorio pueblos que se han guardado, ¿verdad? Y están adorando al Dios Altísimo, y esto lo demuestra que se encuentran dos personas que no se conocen, ¿verdad? Siendo él rey y sumo sacerdote del Dios Altísimo. Eso es verdaderamente rescatable. Más aún cuando viene de un reino propio y siendo Melquisedec la cabeza, porque no se aparece cualquier sumo sacerdote de Salem, sino se aparece el rey. Sale el rey, no sale un enviado, no sale un embajador a recibir a Abraham, sino sale el rey
a recibir a un patriarca. Y eso es importante. Tenemos un patriarca y tenemos un rey. Y ya vemos el nivel. No es lo mismo, no son dos reyes que se están encontrando, sino un rey y un patriarca de un pequeño pueblo, ¿verdad? Que está moviéndose por el camino. Pero existe una promesa para Abraham, ¿verdad? Que habría un pueblo y habría un rey más adelante, ¿verdad? Ahora bien, tenemos dos sacerdotes. Sí, tenemos un rey y tenemos un patriarca, pero tenemos dos sacerdotes porque Abraham fungía de sumo sacerdote, él hacía los sacrificios. Tenemos dos sacerdotes, Abraham y otro ordenado también por el Dios Altísimo, que es Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Dios Altísimo, no porque el grupo de muchos dioses, él sea el más alto. El texto no nos está diciendo que sea el Dios Altísimo porque en un panteón de dioses ese sea el mayor, como enseñan ahora el cuadrangular esa que salió la mujer esta, ¿no? Que existe Elohim, no sé quién es, y 3 dioses más, ¿verdad? No, nosotros no creemos en que existe un Dios creador y luego creó 3 dioses. Eso sería el gnosticismo, ¿no? Cuando la palabra dice Dios Altísimo, es el único Dios existente, el único Dios verdadero, ¿vale? No vayamos más allá de lo que diga el texto y de lo que podamos creer que dice. No, Él es el único Dios Altísimo. Él no es el más alto entre otros dioses, no, sino el único Dios Altísimo. No existen otros dioses. Los otros dioses son falsos y eran dioses que estaban alrededor de Salem, ¿verdad? Y Melquisedec solo adoraba al único Dios verdadero, a pesar de la incredulidad que rodeaba esa zona. Él es el Dios Altísimo porque es el Dios Todopoderoso. A ese adoraba Melquisedec. Creador, nos dice, del cielo y de la tierra. Por eso es el Dios Altísimo. Y nuestra adoración debe ir dirigida y reverenciada correspondiente a ese título. Nosotros adoramos al único Dios verdadero, al Dios Altísimo. Lo igual que hizo Moisés, igual que hizo el patriarca Abraham, igual que hizo David durante el pacto que tuvieron, ¿verdad? Nosotros adoramos a ese mismo Dios Altísimo. Otra característica que nos dice es que este rey Melquisedec salió a recibir a Abraham. Un rey, es raro que un rey salga a recibir a alguien que no tenga el mismo título, pero dice que él salió y bendijo. Salió y bendijo. Melquisedec, sacerdote del único Dios verdadero, del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, como ya hemos visto en Génesis 14. Esto muestra la importancia que tuvo en esta guerra Abraham. La importancia que tuvo en esta guerra Abraham en ese momento y cómo Dios obró en esta batalla dirigiendo a Abraham y a su pueblo. Por eso sale este rey. Este rey Melquisedec sale porque él sabe lo que ha pasado, sabe lo que ha sucedido en esta batalla y va a recibir al vencedor. Un vencedor que no iba con dioses falsos, sino un sacerdote que ha luchado en nombre del Dios Altísimo. Por eso es que sale. Ahora, Abraham es visto como el padre de los hebreos. Los judíos lo ven como su patriarca, como el primer padre de su pueblo, ¿verdad? Él es el patriarca, es el número 1, es el primero, es quien recibió las promesas de Dios. Es quien recibió las promesas de Dios para la creación de este pueblo. Para ellos es el mayor de todos. Para ellos Abraham es el mayor de todos. Se supone que el mayor en la mentalidad judía debe bendecir al menor. Y es verdad, es verdad. El padre bendice al hijo mayor, ¿verdad? Esa ha sido la lógica. Pero ¿qué está pasando aquí en este hecho de Génesis 14? Abraham es bendecido por Melquisedec. ¿Te estás viendo? El autor de la carta a los hebreos trae la mentalidad judía para hablar sobre Jesucristo, que ellos tienen una mentalidad donde el mayor debe bendecir al menor, y le está diciendo, no, Melquisedec siendo el rey, tu patriarca que para ti es el mayor, Melquisedec bendijo a Abraham siendo el mayor. Así que para el judío que tiene una mentalidad de que Abraham es el mayor, le está diciendo, no, Abraham no es el mayor, Melquisedec es el mayor que Abraham.
Y este punto es importante para llegar porque Jesucristo es de esta orden y no de la de Moisés, que viene de Abraham. Moisés viene de Abraham, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, Abraham es bendecido por Melquisedec. Esto nos demuestra en uno de tantos puntos la superioridad en la posición de Melquisedec con la de Abraham, siendo no solamente sacerdote, sino rey. El mayor bendice al menor, que es Abraham. Otro punto es que a Abraham le da un diezmo a Melquisedec. El menor le da al mayor. Este acto demuestra también la superioridad sacerdotal a Melquisedec. ¿Qué pueblo judío a quiénes daban los diezmos? En el templo, a los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Pero vemos aquí al patriarca dándole al sacerdote Melquisedec los diezmos de la batalla. Otro punto es su nombre, que es Rey de Justicia. Rey de Justicia, Rey de Salem. Esto es Rey de Paz, nos dice el texto. Y este orden es importante, porque no puede haber paz si no hay justicia. El orden que nos da es importante. Rey de Justicia, Rey de Salem, Rey de Paz. Es importante. No puede haber paz si no hay justicia primero. Por eso Jesús nos justifica para tener paz con Dios. Romanos 5, 1, 2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz. Primero hay justicia, justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, el cual es firme, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El orden de Melquisedec, ¿verdad?, es importante. Primero justicia y después paz. Eso nos da también, ¿verdad?, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Primero muere para justificarnos y traernos paz para con el Padre. Pero también el texto nos dice una de sus características, que es sin padre, sin madre, sin genealogía. Muchos han creído que por eso es Cristo, una teofanía, una cristofanía. Para mí en especial Melquisedec, como les dije, es un tipo de Cristo que apunta a Cristo, es una sombra que nos guía a la verdad, ¿verdad? No es una cristofanía, no es una teofanía, sino un personaje histórico, ¿verdad?, que gobernaba un pueblo. Si hubiera sido Jesucristo, entonces Jesucristo ya hubiera sido rey encarnado desde antes de la cruz, y él no podía venir a ser rey si no muere primero, ¿verdad?, si no viene aquí primero a encarnarse. Así que es una sombra de lo perfecto. Melquisedec es una sombra de lo perfecto que ha de venir, que era Jesucristo. Si solo es un tipo que nos enseña y apunta a una mayor revelación, Melquisedec sí tenía padres y tenía genealogía, pero Dios tiene sus motivos para no revelar en la escritura de Génesis su genealogía, para que en la carta de Hebreos no se perdiera, ¿verdad?, el énfasis de ser rey y sumo sacerdote. Entonces el autor de la carta de los Hebreos está tomando la riqueza literaria de Génesis 14, aplicándolo en Hebreos 7, el oficio sacerdotal, para que no se pierda de vista, ¿verdad?, cuando llegara su momento en la carta de Hebreos, este oficio de Melquisedec, más que su propia historia histórica de él. Recordemos que Jesús es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés, es mayor que el pueblo hebreo, es mayor que Abraham. Aún Jesús es mayor que Melquisedec, como veremos más adelante. Por eso nos dice sin padre, sin madre, sin genealogía. Más que nada, haciendo un énfasis en su oficio sacerdotal. A comparación de los levitas arónicos, que sí necesitaban un padre, necesitaban una madre, necesitaban una genealogía, ya que muerto un sumo sacerdote, era ocupado, según genealogía, otro sumo sacerdote. ¿Te das cuenta por qué Dios en su sabiduría no pone la genealogía de Melquisedec? Porque los levitas sí debían demostrar que vienen de los levitas, por padre y madre.
Otra característica, no tiene principios de día ni fin de vida. Como vemos, el autor nos está llevando por el camino de la necesidad de ver la riqueza de la Escritura, al ver cómo se va cumpliendo, ¿verdad?, el sacerdocio de Jesucristo en Melquisedec. Melquisedec, como sumo sacerdote, su oficio no tiene principio, no tiene fin de vida, porque es eterno. Su oficio de él es eterno, su cargo va a ser eterno, porque así lo ha establecido Dios por juramento. Juró Dios. Jesús, sin principio, sin fin de vidas, no morirá nunca, ya que Él resucitó, Jesucristo resucitó y está vivo para siempre. Amén. Él está vivo para siempre. Su oficio no tiene principio y es eterno. Es eterno. Jesús es sacerdote eternamente. El Hijo ya cumplía esa. Dios, por eso fuimos escogidos antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Ese es el oficio de un sumo sacerdote y un mediador. Su oficio era eterna. Melquisedec, punto 7. Melquisedec ofrece pan y vino. Y esto no es porque le salió a él, podría haber ofrecido otra cosa. ¿Por qué ofreció pan y vino? Podría haber ofrecido, yo que sé, un cordero, vamos, como el hijo pródigo, ¿no? Vamos a matar al mejor y vamos a darlo de comer. Pero él sale y ofrece pan y vino. Este acto que realiza Melquisedec, a pesar que no se encuentra en el capítulo 7 de Hebreos, pero sí en Génesis 14, y creo que obvia el autor de Hebreos, es porque el hecho de que sus oyentes de las cartas están expuestos ya al Antiguo Testamento. Ya están expuestos al Antiguo Testamento. Conocen, los oyentes hebreos conocen este hecho. Tienen la capacidad de relacionar el acto de Jesús después de tantas semejanzas ya expuestas. Melquisedec le ofrece pan y vino, y esta es una similitud a lo que Jesús ordena en la Santa Cena. Va a entregar su cuerpo como sumo sacerdote, y dice la comparación de pan y vino, su sangre y su cuerpo. Esto es lo que ordena a la congregación. Jesús se entrega en un sacrificio con su cuerpo y su sangre, un sacrificio de redención, una bendición por medio de la gracia para nosotros, al cual somos justificados y tenemos paz con Dios, ¿verdad? Este acto de Hebreos, de Génesis 7, que no se encuentra en Hebreos, se va a relacionar con Jesucristo cuando se va a entregar Él con su cuerpo y su sangre. El punto 8, Melquisedec fue hecho semejante a Dios. Pero, ¿era Melquisedec semejante a Dios o su oficio? Esa es la pregunta. ¿Qué nos quiere decir entonces que este hecho de que es semejante al Hijo de Dios? Partiendo de que Melquisedec es un tipo de Jesús, el cual porta el oficio de sumo sacerdote del Dios Altísimo, este oficio es eterno y para siempre. Debemos ir por ese camino. No debemos decir que Él ha vivido para siempre y sigue viviendo hasta el día de hoy. No, su oficio como sumo sacerdote, el cual luego Cristo va a ser de esta orden, porque es eterna. Entonces, el tipo depende del antitipo. El tipo depende del antitipo. No dice que el Hijo es hecho semejante a Melquisedec, sino que Melquisedec es hecho, ¿te das cuenta de la diferencia? Sino que Melquisedec es hecho semejante a Hijo de Dios, una semejanza con el Hijo. Él es el tipo y ahí está el antitipo. Es semejante al Hijo de Dios, no en naturaleza divina, ni tampoco en humanidad, ya que Jesús es hombre sin pecado. No es hecho, no es creado. Jesús es el Hijo, y Melquisedec en oficio es hecho a la semejanza del Hijo, que es Dios per se, en sí. Entonces la sombra existe porque existe el objeto. En este caso es la persona del Hijo encarnado, quien porta el oficio de santo y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Primera de Pedro 1:20 dice: ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Destinado y manifestado. Entre estos dos actos se encuentra la sombra, los tipos del cual Dios nos va
revelando poco a poco su plan perfecto de la redención. Hebreos 7, del versículo 4 al 10 dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente lo que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no está contada entre ellos, tomó a Abraham los diezmos, los bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibió los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Consideremos a Melquisedec y algunos acontecimientos históricos. La superioridad sacerdotal de Melquisedec sobre el sacerdocio arónico. Abraham, del cual lleva en los lomos el sacerdocio levítico, en la casa de Aarón ofrece el diezmo a Melquisedec. Como ya hemos dicho, el diezmar a Abraham sobre el ganado de la batalla que ha conseguido, entregárselo a un sacerdote de Dios, reconoce su superioridad sacerdotal. Abraham está reconociendo que este rey y sacerdote es mayor que él en su orden. Abraham es bendecido por Melquisedec. Otro acto importante que nos muestra la superioridad sacerdotal es que Abraham se postra. Y no debemos postrarnos ante nadie. Si Pedro os manda, cuando sea pastor, os manda a postrarse, le damos de baja a los 2 minutos. Si yo ordeno postrarse, me dan baja. Si yo ordeno, como hacen en algunas iglesias, lavarme los pies, no lo hagan, porque fue Jesús el que lavó los pies a sus discípulos. Yo no soy nadie más que un enviado, un mensajero, una llama de fuego, como dice la carta de Hebreos. Pero nada más, no me lavé los pies, más bien yo debía lavárselo los pies a vosotros, ¿vale? Pero Melquisedec se postra ante un rey, no para adorarlo, sino por superioridad. Está demostrando que el oficio del sumo sacerdote es mayor que él y el oficio que porta en sus lomos, dice el texto. ¿Cuál es? El levítico. Así que está demostrando la superioridad del orden de Melquisedec como sacerdote al orden levítico que llevaba en sus lomos. La temporalidad del sacerdocio arónico en hombres mortales en comparación a que Melquisedec es eterno. El orden de Melquisedec es eterno, el orden levítico no. El orden levítico, el sacerdote moría y ocupaba otro puesto, moría y ocupaba otro puesto, moría así sucesivamente. Tenían que demostrar su genealogía, llegaban a sumo sacerdote, con el tiempo moría y otro asumía el cargo. Pero el orden de Melquisedec no, es eterno, para siempre. Leví, el padre de la tribu, que sería los sacerdotes de la casa de Aarón, ¿verdad? Diezmaron en la persona de Abraham, nos dice el texto. Ya en la persona de Abraham diezmaron a Melquisedec. ¿Sucedió en el tiempo de Génesis? No. Pero el texto nos dice que los levíticos, en el lomo de Abraham, representado por su cabeza federal, por su padre, por su patriarca, se postró y diezmó al orden de Melquisedec. Los levitas se encargaban del servicio, de la organización del templo, de enseñar la ley de Dios, y se encargaban de que se cumpliera la ley de Dios. Por eso tenían que vivir en medio del pueblo. Los levitas de la casa de Aarón fueron escogidos como sacerdotes y sumos sacerdotes. Vivían solamente en el templo y no debían tener ningún defecto de nacimiento, y solamente eran los hombres. Un niño levita que nacía con una deficiencia era apartado. Una niña era apartada y no podían cumplir el oficio de sumo sacerdote o sacerdotes. Los levitas recogían el diezmo del pueblo de Dios y los levitas diezmaban a los sacerdotes, porque del pueblo de los levitas se escogían los sacerdotes. No todos eran sacerdotes, ¿vale? Así que los levitas vivían de los diezmos del pueblo y del diezmo de los levitas vivían
los sacerdotes. En el tiempo de Jesús, esta orden se distorsionó. Ya no era así. Eran los sacerdotes quienes recogían los diezmos y luego mantenían a los levitas, lo contrario a la ley. Lo contrario a la ley. Por eso Jesús les llama víboras y les llama de todo a estos sacerdotes. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, esto nos dice que no hay, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? ¿Por qué se levantó Jesús? Según el orden de Melquisedec, y no fuese llamado según el orden de Aarón. El autor nos va a introducir a una pregunta muy importante para sus oyentes en la carta y para nosotros hoy en día. La pregunta empieza con un razonamiento lógico en ese momento y quiere despertar la curiosidad en el oyente y en nosotros también. Y pongamos atención, recordemos que son hebreos, conocen la ley ceremonial, conocen este versículo. Si pues por la perfección fuera el sacerdocio levítico, ellos lo saben. Y la pregunta es, ¿a qué perfección se está refiriendo? ¿Al oficio sacerdotal? ¿A la persona del sacerdote? ¿A lo que la ley no perfecciona a ninguna persona? ¿A cuál de los tres está hablando? Porque de los tres temas está hablando. Así que vamos a ver, amigos, la ley es perfecta. La ley es perfecta, la ley es buena, pero no perfecciona a las personas. Y no es culpa de la ley. Como ya vimos, todos nacimos en pecado. Estamos muertos y nuestra naturaleza es muerta. Así que la ley no perfecciona a un muerto, sino he llevado primero los pies de Cristo. Es culpa del pecado, nacemos en pecado. La persona es mala desde nacimiento, su moralidad es mala. Romanos 8, de 1 al 4 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley no perfecciona, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese ahora sí en Cristo Jesús, en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te das cuenta? ¿Por qué se levantó un sacerdote si la ley no perfecciona? Porque era necesario que Jesús viniera, porque la ley no perfeccionaba. Pero ahora en Cristo Jesús somos perfectos en nuestro nuevo nacimiento, aunque no lo hayamos alcanzado, como dice Pablo. Pero estamos en ese camino. Dicho esto, el autor se pregunta, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase un sacerdote? El autor de la carta de Hebreos se está preguntando y comiéndole la cabeza a sus oyentes, ¿por qué? Y que no fuese llamado según el orden arónico. Recordemos que en la carta de Hebreos se había introducido falsos maestros que querían arrastrar a los cristianos a que hagan sacrificios y alcanzaran la salvación por medio de sacrificios. Si la ley perfecciona, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Si la ley es perfecta, ¿qué necesidad hay de levantar a otro que no fuera del orden de Melquisedec? Pero la ley, como dice, no perfecciona. Con esta pregunta el autor mismo es quien va a responder. Y mi segundo punto dice, un cambio necesario. Un cambio necesario. Versículo del 11 al 13. Si pues por la perfección fuera el sacerdocio levítico, bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, y ahí lo explica, necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, del cual nadie sirvió en altar. Y esto es importante, ¿por qué no estás tú bajo la ley? ¿Por qué no sacrificas animales? ¿Por qué no te circuncidas? Porque hay un cambio de sacerdocio. Jesús llega a ser sacerdote. El autor ha lanzado una pregunta con respecto a la perfección. Una perfección que debe producir la ley en las personas. Pero acto seguido él responde a esta pregunta, y que sus oyentes están acostumbrados a las ceremonias, al sacrificio, de lo cual no estamos nosotros, y esto debe haber impactado a sus oyentes.
Y es más, debe llevar a apostatar a algunos en ese momento. Estos cristianos que no estaban convencidos de Jesús como sumo sacerdote van a apostatar de la iglesia, porque van a preferir seguir esos ritos de judíos, esos sacrificios judíos. Lo que está haciendo la carta de Hebreos es depurar la iglesia de estos falsos maestros. Está depurando. Y los oyentes que han nacido de nuevo, ¿verdad?, están afianzándose en lo que es el sumo sacerdocio de Jesucristo. Versículo 11 dice: si por la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría? En Hebreos 12 dice: porque cambió el sacerdocio, porque era necesario que haya también un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar o en altar. Un cambio necesario. El autor está diciendo: debe cambiarse el sacerdocio levítico arónico. Este cambio debe ser fundamental y es necesario. ¿Por qué? Porque ha sucedido un hecho histórico. Dios se ha encarnado. Jesucristo está entre nosotros. Ahora Jesús es el sumo sacerdote. Él ya no está en los cielos junto al Padre. Ahora está junto a nosotros en carne y hueso. Está desarrollando en toda su plenitud el oficio del sumo sacerdote, intercediendo por los suyos, por nosotros. Pero claro, el autor está explicando por qué es necesario que los falsos maestros que han introducido estas enseñanzas erradas y llevando la apostasía a la gente que está dudando, que está tambaleando en las enseñanzas de los apóstoles. Hay un cambio necesario en el sumo sacerdote, y también es necesario que haya un cambio de ley. Tenemos el sacerdocio, tenemos a Melquisedec y tenemos a Aarón. La de Aarón regulada por la ley de Moisés, pero el autor nos dice que ha cambiado ese sacerdocio. También debe cambiar las ordenanzas de esta ley del sacerdocio. Aquí, con todo respeto, la palabra de Dios quiere resaltar el versículo 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que si cambió el sacerdocio, también debe cambiar la ley de la cual se sostenía el sacerdocio levítico, porque ahora se va a introducir un nuevo sacerdote, un sumo sacerdote que es mayor que Abraham, ¿verdad?, con una nueva ley. Por eso Cristo cumplió la ley y nos da una nueva ley. ¿Cuál es esa nueva ley? Amarás a Dios, ya hemos visto en los estudios anteriores, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Esa es la nueva ley que va a introducir Jesús. El mismo autor nos dice que era abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ahora, abrogar es abolir, derogar. Y ahí, si eres dispensacionalista, me matas, porque para el dispensacionalista no se abrogó la ley. Pero la carta está diciendo que se abrogó. Y si la carta lo dice y Dios lo dice, la ley se abrogó, ¿verdad? Porque hay una nueva ley en Cristo Jesús. Hebreos 9:6 utiliza esta misma palabra. Dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Quitar, derogar. Es lo mismo que dice la carta de Hebreos. Quitó esa ley, se derogó esa ley. Así que por causa de la debilidad, por causa de la ineficacia de esta ley, por causa del pecado en nosotros, era necesario que se abrogara esa ley. No era por los sacrificios de animalitos del sacerdote, no, porque Jesús no va a venir a matar animalitos. ¿Qué es lo que ha venido Jesús? A matar el pecado que vive en ti. Necesitaba una nueva ley para quitar el pecado, erradicar el pecado en tu nueva naturaleza. Lo que hacían los levíticos era tapar el pecado con sangre. Lo que Jesús va a venir es quitar el pecado por medio de su sangre. Para eso necesitaba ese nuevo sacerdocio y esa nueva ley en Cristo Jesús. Anulada la ley de los sacrificios de animales, una sombra de sacrificios que nos dirige a Jesucristo en su sacrificio.
activa el oficio sacerdotal de Jesucristo. Esto sí perfecciona por medio del Espíritu en la persona de Cristo. Jesús murió por ti, Jesús murió por mí. Y escucha, si no has entregado aún tu vida en Cristo, este es el momento. Este es el momento. Jesús, siendo un inocente sin pecado, vivió una vida justa y se entregó a la cruz por ti. Se entregó a una muerte horrenda en la cruz para ser un sumo sacerdote y poder tener, de quitarte tu pecado y que tú tengas paz con el Padre. Cristo murió por ti y por mí. Debes acercarte al Señor en arrepentimiento y fe. Si estás escuchando este mensaje, espero que Dios abra tus oídos, abra tu corazón, abra tu mente, como fue la carta de Hebreos para sus oyentes. Ellos fueron abiertos sus mentes, ellos fueron abiertos sus corazones. Ahora fueron anclados en ese sumo sacerdote que era Cristo Jesús. Y es nuestra oración, es nuestro ruego que tú vengas a los pies de Cristo y entregues tu vida a Cristo, a quien murió como sumo sacerdote en esa cruz de Calvario. Sumo sacerdote porque hizo un sacrificio que fue entregarse a sí mismo como un cordero para que tus pecados fueran quitados, perdonados, anulados. Agarrando esa acta que nos acusaba, que nos condenaba y derogándola, quitándola, igual que la misma ley, derogando el acta que nos condenaba, clavándola a la cruz del Calvario, muriendo por ti y por mí. Hebreos 7:19, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Tienes que acercarte a esa nueva esperanza. El autor, después de hablarnos de Melquisedec, después de hablar de su papel histórico, nos dice que es necesario un cambio de ley y que por ello se introduce una mejor esperanza en la cual debemos acercarnos, que es en Cristo Jesús, porque está roto ya el velo que nos separaba entre los judíos y los gentiles. Ya no hay acepción de persona, ahora cualquiera puede acercarse al Señor sin importar de dónde venga, de qué etnia sea. Es vuestro Señor y Salvador, y nos acercamos a esa esperanza, a esa nueva esperanza con confianza. Y esto me lleva a mi tercer y último punto: Jesús, sumo sacerdote. Hebreos 7, del 13 al 17 dice: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, del cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es nuestro Señor, que vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto: si a semejanza de Melquisedec se levantó un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso hasta el 17. El 20 y el 21 dice: y esto no fue hecho sin juramento, porque nosotros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero el sacerdocio de Jesucristo, con el juramento del que dice: juró el Señor, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El autor llega aquí a su clímax, a lo máximo de la cuestión, y después de mostrarnos a Melquisedec, explica que la ley ha cesado y que se va a introducir algo mayor, algo necesario. Se va a introducir un sumo sacerdote según el orden del Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo. Jesús es nuestro sumo sacerdote de la tribu de Judá, del cual nadie sirvió en el altar porque mataban animalitos. Esto le correspondía a los levíticos, ¿verdad? A los levitas, a los arónicos. Jesús ahora es levantado, como en el tiempo de Moisés se levantó ¿verdad? esa serpiente de bronce, como sacerdote, no según la ordenanza dictada por la ley de Moisés, que ordena que la descendencia de Aarón asumiera el sacerdocio de la tribu de Leví, de Aarón. Pero Jesús sí es de la tribu de Judá, es de diferente tribu. No es descendiente de Leví, no es descendiente de Aarón, pero es levantado como sumo sacerdote, ya que su vida es indestructible. La vida de Jesucristo es
indestructible. Jesús vive, Él no está muerto, Él vive para siempre, Él venció a la muerte, Él es poderoso e indestructible. Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec por juramento. Por juramento. El sacerdocio de Aarón se instituía por ley y ordenanzas. Por ley y ordenanzas. Pero no se juraba al asumir el sacerdocio. Pero en Jesús fue el mismo Dios quien jura para que Él fuera sumo sacerdote. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Un juramento sin arrepentimiento, porque no es hombre para que se arrepienta. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. También lo encontramos en el Salmo 110:4 que dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Este es el juramento. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el autor de Hebreos introduce en el versículo 20, en el capítulo 6, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en el capítulo 7 nos dice que Dios juró por Jesucristo para entrar a esta orden. Dios mismo juró por Él mismo. Jesús es nuestro sumo sacerdote y Dios altísimo. Es quien nos convenía, ya que gracias a su sacerdocio eterno y para siempre, está intercediendo por ti y por mí. Está intercediendo por nosotros. Pero esto no se acaba ahí. Él es nuestro mejor y mayor sumo sacerdote, mejor que Abraham, mejor que Moisés, mejor que Aarón. El autor llega a decir con estas palabras, a dar consolación, llega a dar esperanza, llega a dar certeza, llega a dar confianza en lo que creyeron los hebreos, en la carta de los hebreos, y lo que creemos nosotros. Versículo 7:22. Por tanto Jesús es hecho fiador del nuevo pacto. Tanta introducción del Antiguo Testamento. Luego dice que se ha terminado este sumo sacerdocio, el sacerdocio arónico, ¿verdad? Se ha acabado la ley, se ha introducido una nueva ley, un nuevo sacerdote, para decir que Jesús es el fiador de un mejor pacto. Lo que está haciendo la carta a los hebreos y lo que nos está haciendo a nosotros es cambiar el chip. Su mente judía, ¿verdad? Esa mente judía, con esos ritos que tenían, se han introducido los falsos maestros para que puedan hacer otra vez y alcanzar la salvación, alcanzar el favor de Dios por medio del sacrificio. Le está diciendo, no, Jesús es el fiador de un mejor pacto. Hermanos y amigos, al cesar el sacerdocio arónico, al ser levantado Jesús como nuestro sumo sacerdote del Dios Altísimo, según el orden del Melquisedec, al introducir a Jesús por sacrificio en la cruz del Calvario, siendo un nuevo pacto, y al llegar a ser en ese pacto un mejor fiador o nuestro fiador de este mejor pacto. Sí, un mejor pacto, porque el otro pacto era débil según la ley e ineficiente según la ley. Ahora Jesús es nuestra garantía. Su sangre es presentada como pago al Padre. Recuerda que le dije cómo era un fiador. ¿Cuál es, cuando tú vas a fiarte algo, cuál es tu mediador? Tu palabra. Tú estás dando tu palabra que luego le vas a venir a pagar. Jesús está dando su sangre como fiador. Él no puede fiarse nada si no le da nada al cambio. Él dice, es mi sangre, es mi cuerpo que es entregado para satisfacer al Padre, para satisfacer su ira, para satisfacer su justicia, su sangre vertida y rociada por nosotros, por los que hemos creído, confiando su palabra y creyendo su evangelio. Hermano y amigo, no tengas miedo en acercarte a Jesucristo. No tengas miedo, Él ya pagó por ti la deuda con Dios. Él es el mejor fiador que puedes tener en tu vida, la mejor garantía por la cual ha comprado tu vida. Él lo hizo con amor, lo hizo con misericordia, lo hizo con deseo. De tal manera amó a Dios, lo hizo con deseo. Y nuestra oración
y la de todos es que el Espíritu Santo te lleve a los pies de Cristo. Pero ten cuidado, si tú has venido a los pies de Cristo y como dijimos la semana pasada, vas por dos caminos. Y Santiago te llama, ¿cómo te llama Santiago? Lo dije la semana pasada. Doble ánimo. Doble ánimo. Que por un lado vienes, alabas, cantas, recibes la palabra, eres iluminado por el Espíritu Santo y por otro lado estás pisoteando la sangre de Cristo. Yéndote de fiesta, ¿verdad? En pecado, y no te arrepientes, y el pecado va endureciendo tu corazón, va endureciendo tu mente, y no te arrepientes, y caes en otro pecado, pero vienen los domingos. Ten cuidado, que eres doble ánimo, y para ti hay un solo destino, tus frutos. Tus frutos te dicen que vas al infierno. Tus frutos dicen que tú no has nacido de nueve, sino que eres de doble ánimo. Pero ten esperanza, ten fe. Cristo ha entregado su vida por ti y abogado tienes. Si estás por ese camino, a pesar que vienen los domingos y estás por ese camino, abogado tienes. Y es hora de que te arrepientas y te entregues a Cristo, confieses tu pecado, y Jesús, que es bueno y no rechaza a nadie, va a perdonar tus pecados. Si eres joven, ¿verdad? Y en la juventud pecamos y a veces no obedecemos la palabra de Dios. En esa juventud, ten el valor de arrepentirte de tus pecados, de confesar tus pecados, y tienes abogado quien entregó su vida por ti. ¿Vale? Ahora vamos a ver unas aplicaciones de Hebreos 7. Solamente tenemos 5 aplicaciones cortas. 1. La confianza plena en Jesús. Todo esto, el hebreo, en la carta de Hebreos nos está enseñando esa confianza plena en Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y es lo que quiero que tú te lleves. La confianza en Jesucristo como sumo sacerdote, como tu mediador. No necesitamos intermediarios humanos. Tú no me necesitas a mí. Tú no necesitas al hermano Pedro para llegar a Cristo. Tú no necesitas ningún ritual que hacer para llegar a Cristo, para acercarnos a Dios. Jesús es nuestro único y perfecto intercesor. Su sacerdocio es eterno y nunca terminará, lo que significa que es para siempre y que podemos acercarnos a Dios en cualquier momento, a través de Él, con confianza y con seguridad, como dice Hebreos 4:16. Esto nos libera de la ansiedad, esto te libera de la culpa. Si tú estás viviendo en ansiedad por las aflicciones que tú hayas pasado, por lo que tú hayas vivido, los traumas que tú hayas vivido, ten confianza en que tienes un sumo sacerdote que ha pagado sus pecados por ti. Ten esa confianza. No depende de nuestra propia perfección o de la perfección de otros, sino de la perfecta obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Otra aplicación es nuestra seguridad en una salvación eterna e inmutable. La salvación no se pierde porque Jesucristo hizo un sacrificio para una vez y para siempre. Tú cuando llegas a los pies de Cristo, Él ha muerto por ti una vez y para siempre. No vamos, como dice la carta de Hebreos, a crucificarlo una y otra vez. Eso sería pisotear la sangre de Cristo, que es lo que hacen algunos. Una y otra vez, se bautizan 20 veces, una y otra vez. Vienen a los pies de Cristo una vez. No, tú tienes que estar seguro de tu salvación, que es eterna e inmutable. Porque si Cristo murió en la cruz, Él murió con todos sus atributos, resucitó con todos sus atributos, y Él es eterno y es inmutable, y su obra es eterna e inmutable. El sacerdocio de Jesús es según el orden de una vida indestructible. Su sacrificio es indestructible. Esto significa que Él vive para siempre e intercede por todos nosotros. Garantiza nuestra salvación de manera perpetua. Podemos descansar en la certeza que una vez que estamos en Cristo, nuestra posición ante Dios es segura y no puede ser revocada nunca jamás. Nunca jamás. Porque los dones de Dios son irrevocables. Y si Dios te ha dado el don del arrepentimiento, el don de la fe, el don de creer, son irrevocables. Son irrevocables. 3. Reconocer la obsolescencia de los sistemas religiosos basados en obras. No sirve el sistema de obras.
Si tú crees que vas a conseguir la salvación o el favor de Dios por medio de ofrendas y diezmos, estás equivocado. Trae tu diezmo al alfolí y vas a conseguir el favor de Dios como predican hoy en día. No, es obsoleto. Fue quitada esa ley. Fue quitada esa ley. El pasaje subraya que la ley del sacerdocio levítico era imperfecto, que no podían llevar a la perfección. Esto nos llama a depender no de los rituales, no de méritos humanos para ganar el favor de Dios. La mejor esperanza de la cual nosotros podemos confiar es que fue introducida por Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús. Una relación nueva con Dios, basada en la gracia de Dios a través de la fe y no de las obras de la ley, que son obsoletas. También nos lleva a una adoración y a una alabanza centradas en Cristo. Una iglesia cristocéntrica. Dado que Jesús es el sumo sacerdote superior que nos ha bendecido, que nos ha dado acceso al Padre, a Dios, nuestra adoración, nuestro servicio debe estar centrada solamente en Él. Él es quien recibe nuestros diezmos. Simbólicamente, toda nuestra adoración, ese es nuestro diezmo, nuestra adoración, nuestra alabanza, una vida de adoradores en la iglesia, en el trabajo, en la casa, porque Él es el sumo sacerdote viviente para siempre. Y 5, para terminar, la perseverancia. Perseverancia en la fe, a pesar de las dificultades, de las aflicciones, de lo que tú estés viviendo, el día a día. El libro de Hebreos fue escrito a creyentes, a ti, fue escrito a creyentes, a ti, que enfrentaban desánimo, que enfrentaban tentaciones de volver a las prácticas judías, de volver nosotros a lo fácil, a lograr, a dar, al hacer yo cosas para ganarme el favor de Dios. Eso es lo más fácil. No volvamos a esas prácticas como los judíos. Este pasaje les recordaba que tenían un sumo sacerdote superior, un pacto mejor que es en Cristo Jesús, los que daba con razón para preservar y no desanimarse. Esto nos da una razón de seguir adelante, de no desanimarte, de perseverar en el camino. Para nosotros hoy significa que en medio de nuestras luchas, que en medio de nuestras aflicciones, que en medio de las pruebas, podemos mirar a Jesús, nuestro sumo sacerdote, quien está intercediendo por nosotros todos los días y nos da la fuerza para continuar. Nos da la fuerza para continuar. En resumen, hermanos, Hebreos 7, del versículo 1 al 22, nos invita a contemplar la grandeza, la eternidad, la perfección del sacerdocio de Jesucristo y en su persona, va unido a la persona. Al aplicar estas verdades, nuestra fe se fortalece, nuestra esperanza se centra en Él y vivimos con la seguridad de que tenemos un acceso completo y permanente a Dios a través de nuestro incomparable sumo sacerdote y a los medios de gracia que Dios nos ha dado. La oración. Tenemos el medio para acercarnos al Padre por medio de la oración, por medio de la oración, por medio de nuestro devocional diario, por medio de su palabra. Cristo Jesús obró todo esto para que lo tengamos en nuestras manos, siendo nuestro sumo sacerdote. Así es nuestro sumo sacerdote Jesucristo, nuestro Señor. A Él sea la gloria, a Dios sea la gloria. Que Jesucristo regrese pronto. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.